Paradójicamente hablando, entendemos entonces y observamos que el hombre que nació para vivir para siempre tiene necesidad de morir. Es una paradoja porque el hombre no fue diseñado para morir. Fue diseñado para vivir un tiempo muy prolongado, yo presumo que 1000 años, y lo presumo por aquello del milenio, ¿no? Presumo eso, y fíjese que los primeros hombres llegaban hasta 900 años. Eh, Matusalén, por ejemplo, 969 años. Casi 1000 años. Y la Biblia nos habla entonces de que el hombre vivirá 1000 años, podrá vivir 1000 años, no vamos a decir que vivirá, pero podrá vivir 1000 años en el milenio. Entonces el cuerpo fue diseñado para vivir y una vez que termine el ciclo de vida en la tierra, ser transformado y pasar a niveles superiores para su encuentro con la eternidad. Todo eso en un cuerpo, todo eso en un cuerpo y ese pensamiento que dicen que vendremos con otro cuerpo, Cristo dijo, no, venga y tóquenme. Cristo le dijo a sus discípulos, tóquenme y vean que tengo el mismo cuerpo con el que morí, solo que transformado. Y esos son temas maravillosos, importantísimos y son muy nutritivos poderlos entender. Yo entiendo pues que, bueno, no todos quieren hablar de esto, pero alguien tiene que hablar. Pero me toca a mí entonces hablar en cierto modo estos asuntos. Tengo un asuntico ahí, me molesta mucho y perdón. Oren por mí más bien, porque a veces este asunto me molesta mucho y me dificulta hacer mis trabajos como debo hacerlo. Ok, fíjense esto entonces. Hay un cuerpo de muerte que va a ser transformado, porque ese cuerpo de muerte no era de muerte, era un cuerpo de vida, pero por causa del pecado, entonces Dios estableció una ley donde el hombre tiene que morir. Está establecido aún ahora que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. ¿Sí? Fíjense que el juicio no va a sesgar, el juicio va a estar allí, va a estar presente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá con el pecado, con el cuerpo de pecado, con el cuerpo de muerte? Bueno, Cristo nos demostró que el hombre podía vivir sin pecado. No es que pueda vivir ahora sin pecado, no, sino que podía vivir sin pecado, porque Cristo vino al mundo en las mismas condiciones que vino Adán, excepto que Adán no nació y Cristo sí nació. Cristo nació de una mujer pecadora. Y este es un punto que, según la Iglesia Católica, María no fue pecada, no pecó, porque fue concebida sin pecado. Eso es lo que se conoce como la Inmaculada Concepción. Pero eso es un atajo doctrinal de la Iglesia Católica porque no tiene cómo sustentar esto. Igual que el calvinismo no tiene cómo sustentar el hecho de que si el hombre nace en pecado y Cristo era totalmente hombre, entonces Cristo naturalmente tendría que nacer en pecado, pero no nació en pecado. Ahora, los católicos se dieron cuenta de esto, de este error doctrinal. Dicen, no, pero Cristo no nació en pecado. Bueno, vamos a inventar entonces que María también fue concebida sin pecado, para que Cristo salga sin pecado. Pero eso entonces nos llevaría a un infinito, que la madre de María también fue concebida sin pecado. Y la abuela de María también fue concebida sin pecado. Y ahí nos iremos hasta Eva. Eva no pecó. Eso desbarataría, ¿no?, toda la doctrina del pecado original allá del pecado del huerto del Edén. Destruiría todos los postulados que tenemos en las escrituras. Lo cierto es que pecó. El hombre pecó. Y entonces el hombre nace sentenciado a morir físicamente, pero no sentenciado a morir espiritualmente. Entonces estamos viendo una contraposición. Cristo demostró que en el estado primigenio en el cual Dios hizo al hombre, en el estado original en el cual Dios hizo al hombre, el hombre podía vivir sin pecar. Capítulo 8 de Romanos. Pero Pablo me está diciendo en el capítulo 7 que el hombre sin la ayuda de Dios no puede vivir sin pecar. Perdón, y aún ya conociendo al Señor Jesucristo, le es muy difícil vivir sin pecar. Y esto es una doctrina muy difícil en los primeros días de la iglesia cristiana, en el primer siglo,
por cuanto en el pensamiento hebreo era un sacrificio por un pecado. De modo que si Cristo muere una vez, bueno, limpia el pecado de la humanidad, pero ya de ahí en adelante no se podía pecar, porque Cristo no podía venir a morir otra vez. Imagínense, tendría muriendo todos los días por el pecado de toda la humanidad, y así lo dice el apóstol Pablo, sería necesario morir todos los días, muchísimas veces. Entonces surge la doctrina de la reconciliación. Por eso el apóstol Juan dice, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pero está tratando de proteger a aquellos que creen que después de ser bautizados ya no, y pecaban, ya no podían volver al cuerpo del Señor. Juan trata de resolver ese asunto con esta doctrina. No, hay reconciliación. Hay reconciliación y podemos volver al cuerpo del Señor Jesús después de pecar. La reconciliación es la puerta que nos mantiene unidos al Señor, a Dios en este caso. Entonces, el cuerpo de muerte sigue siendo un cuerpo de muerte, al punto que va a morir para ser transformado, para que ahora sea un cuerpo de gloria, un cuerpo de luz, un cuerpo de vida como Dios había querido en el principio. Así que Dios reacciona después del pecado del hombre, pero es para continuar con el trazado de su voluntad absoluta, con el proyecto original. La resurrección se convierte ahora en una necesidad, pero para que el hombre tenga la oportunidad de seguir viviendo. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de la resurrección? Que los hombres sigan viviendo, solo que en este caso con un cuerpo transformado, porque era el propósito original de Dios, que el cuerpo o que los cuerpos fuesen transformados, porque es la forma que el hombre ya no puede pecar. Mientras estemos en este cuerpo sin ser transformado, en ocasiones tendremos que decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, Jesucristo vivió en un cuerpo de muerte sin pecar. Vivió en un cuerpo de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? Bueno, por la debilidad de la ley. Romanos capítulo 8, versículo 3. La debilidad de la ley. No pudo la ley vencer al pecado. ¿Quién vence al pecado? La gracia. La gracia del Señor Jesucristo. Cristo en un cuerpo de muerte, de ese que Pablo dice, ¿quién me librará de él? Entonces Cristo demostró que Adán podía vivir en el mundo sin pecar. Cristo lo demostró. Y dijo, bueno, yo les voy a demostrar a ustedes cómo se puede vivir en un cuerpo de muerte sin pecado. Y lo logró. Y Pablo dice, gracias damos a Dios por el Señor Jesucristo. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice que el Espíritu de gracia en Cristo Jesús me ha libertado del espíritu de la ley y del pecado. O sea, el Espíritu de gracia de Dios me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ciertamente estamos en una condición, y hay condiciones que muchos hombres, a veces conversamos con ellos, con hombres y con mujeres que entienden en cierto modo la seriedad del pecado, pero no pueden vivir sin pecado, porque necesitan a Dios, necesitan a Jesucristo para lograr ese cometido tan difícil. Cristo lo logró y nos ayuda a nosotros a continuar en este mundo, y más allá que hay tantísimas dificultades, tantísimos problemas, Dios siempre nos ayuda. Así que el problema del cuerpo de muerte tiene una solución, y esa solución está en Jesucristo. La solución que Cristo aporta para este problema es liberarnos del cuerpo de muerte, y nos libera o con la resurrección o con el arrebatamiento. El punto central es la reestructuración y la transformación de los cuerpos. Es decir, que el remedio, la solución para ser librado del cuerpo de muerte es la transformación de los cuerpos. Y esto va a suceder por cualquier vía. O sea que muramos y resucitemos, o sea que estemos hasta la venida del Señor y seamos transformados en el arrebatamiento. Son doctrinas muy importantes,
hermosas según como yo las veo, que lamentablemente pues en la iglesia casi no se habla, ¿no? Y lo digo lamentable por la necesidad de eso. Yo como pastor trato de enfocar estas ideas estructurales, principales, son primigenias, porque es la idea principal de Dios, que el hombre viva para siempre. Entonces, a veces se hablan otras cosas y yo respeto pues todo lo que habla cada predicador. Y yo prediqué mucho tiempo al aire libre tratando de traer las almas al Señor Jesucristo. Todavía lo hago, pero ahora trato de utilizar otras herramientas y trato de que el hombre tenga conciencia de su relación con Dios, conciencia de su cuerpo pecaminoso, conciencia de lo que es, de su imposibilidad de vencer al pecado por sus propios medios. No hay forma, no hay forma. El hombre puede creer cosas y en su mente tratar de servir a Dios. Y hay religiosos que pueden tratar de hacerlos, pero sin Jesucristo es imposible. Hay personas que tratan de hacerlo por sus propios medios, por sus religiones, pero no pueden hacerlo, solo con Jesucristo. El único, no lo hizo Mahoma, no lo hizo Buda, no lo hizo Confucio, no lo hizo Abraham, no lo hizo Moisés, no lo hizo nadie. Nadie pudo vencer al cuerpo de muerte. El único que lo hizo fue el Señor Jesucristo y lo hizo de varias maneras. Lo venció de varias formas. Primero no pecó. Esa es la primera victoria de Cristo sobre el cuerpo de muerte y por supuesto sobre el pecado. Muere Cristo, ciertamente murió, admitimos que murió, aceptamos que murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Es el único que ha logrado vivir sin pecar y vencer al cuerpo de pecado sin pecar, y es el único que después de morir para el que se cumpliera ese establecimiento de Dios que es necesario que el hombre muera una sola vez, aunque la muerte del Señor Jesucristo para el mundo tiene otras connotaciones, esa también es una de ellas. Por ser un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, pues murió. Pero hizo algo que nadie más ha hecho. Y ese algo es resucitar de entre los muertos para seguir viviendo y no morir nunca más. Y asimismo nos ofrece a nosotros la resurrección de entre los muertos. Así que en el libro de Romanos capítulo 6 dice que si somos sepultados con Cristo, entonces resucitaremos juntamente con Él para reinar juntamente con Él. Esto es una doctrina muy bonita, muy hermosa, maravillosa, que debemos tenerla siempre presente. Entonces, damos gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Él nos librará del cuerpo de muerte. El Señor les bendiga. Les habla el pastor, o les habló el pastor Luis Soledad Román, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Yo les invito a que siempre esté pendiente de nuestras reflexiones teológicas. Estaremos haciendo análisis importantes para muchas personas y quiera Dios que estos análisis ayuden a crecer a los hombres, a las mujeres. Ese es el propósito, de verdad. Más allá de otras cosas que pueden acontecer, el propósito es que un alma, que un hombre, que una mujer entienda la realidad de la que estamos hablando y aprenda a vivir mejor para glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga. Nos veremos en el río.